Muy bien, continuando con los análisis de Keep Me Fed de nuestro maravilloso y favorito power trio The Warning, vamos a estar escuchando y analizando musicalmente a la canción Escapism, que dice de la siguiente manera. Ok, parece una radio vieja lo que está apareciendo ahí, muy interesante, fíjate que es como una mezcla de lo-fi con años 50. Si menor, por lo que puedo rescatar hasta ahora, muy tranquila la introducción. Me gustan estos nuevos rudimentos que está utilizando The Warning, ¿no? Como ampliando su paleta de colores sonora, por lo menos, para poder traernos cada vez nuevo material y distinto, y que nos sorprendamos y nos preguntamos como, ¿qué es esto? Ok, bien, entonces efectivamente si menor porque empiezan muy tranquis ahí con el rock and roll en si menor y pasan al sexto grado, sol mayor. Tranquilamente podremos estar en un si menor antiguo o si eólico donde solamente tienen do y fa sostenido como alteraciones. Primer grado, sexto, grupo tónica nada más, y fíjate que el bajo creo que hace un re de paso para desembocar en ese sol, como haciendo ahí una suerte de nota dominante porque es el quinto de sol, para caer en el sol, y suena todo muy estable. Otra vez una nueva tonalidad menor, como dijimos en el video anterior de Apologize. Les encantan las tonalidades menores y a nosotros nos encanta que les encante porque hacen música maravillosa. Por ahora está Dani cantando muy tranquilamente. Fíjate que en esta segunda estrofa se agregó una guitarra muy tranquila ahí, como muy dulce, que hace que todo se decore tremendamente bien para poder seguir tocando exactamente lo mismo, agregando un nuevo elemento que en realidad no es nuevo, sino que son los mismos acordes de manera arpegiada en los agudos, como para contrastar con el chan 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 con el que habían comenzado en la primera parte. Así que continuemos avanzando. Este tema por ahora viene muy tranqui, vamos a ver qué onda. Ok, ahí calculo que vamos a entrar al estribillo gracias a este pequeño puente misterioso y medio creepy. Arrancan en el mismo si menor y parece que van bajando cromáticamente, ¿no? Ok, entonces. ¿No? Hermoso. Fíjate que acá este cromatismo no cumple una función técnica específica, sino que es algo más de color para pasar de una sección a la otra, porque viene muy de la mano con la introducción lo-fi medio años 50, como si fuera una radio vieja. Esto de... Dejan el si como nota pedal y el re y fa sostenidos de arriba van bajando cromáticamente, respectivamente al do sostenido y fa natural o mi sostenido, y luego al do y al mi. Entonces te queda... para resolver y entrar en el estribillo. Hermoso pasaje. Fíjate que no usaron ningún acorde raro ni nada, sino que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Casi como si fuera circense. Hermoso. Bien, acá ingresó la guitarra súper poderosa y distorsionada que ya hemos escuchado en los otros análisis y que vemos que paulatinamente van acercándose a este ambiente más pesado, en esta mezcla de progresivo moderno con metal y con ese pop tan maravilloso que dejan entrever por momentos cuando cantan, que es hermosa toda esa combinación. Van al sol mayor. Ok, entonces. Tres acordes, sol mayor, mi menor, si menor. Fíjate, arrancan en el sexto grado, porque técnicamente estamos en si menor, sexto grado que es sol mayor, bajan al cuarto grado, que es el mi menor, y después bajan al primero. Super modal, hacen el reloj hacia atrás, ¿no? 6, 4, 1. Hermoso.
Y de fondo está el riff súper poderoso. Acordate de ese ritmo, ¿no? Porque es el... Rítmicamente reutilizan eso en varios lugares. Es muy interesante. Ok, hay una nueva sección, fíjate. En el final es el tararán, tararán, tan. Simplemente recorren las 5 primeras notas de la escala de si menor para hacer un hermoso cierre, ¿no? Entonces, atravesando todos los acordes. Fíjate que comienzan cantando en el fa sostenido, en la séptima mayor del sol mayor. Se forma este acorde maravilloso. Muy raro escucharlo en The Warning, porque solemos escuchar más acordes de 3 notas nada más. Y acá, entre la armonía de los instrumentos, que es el sol mayor, y la de la voz, la melodía, que es ese fa sostenido con el que comienzan, se forma un hermoso sol mag 7, que abre un montón, ¿no? Hermoso, maravilloso. Ok, y volvemos a un nuevo puente y simplemente el... Ok, simplemente repitieron lo mismo que habían cantado con la voz, o con las voces, en la guitarra para hacer ese cierre y volver a esta nueva sección, que es un pequeño puente que seguramente nos deriva a una nueva estrofa. Estamos en la misma armonía que antes, de la estrofa, ¿no? Si menor, con el bajo que pasa al re para ir al sol mayor. Eso es muy bueno, ¿no? Porque fíjate que no hacen un paso cromático ni una nota extraña al acorde, sino que desde el si menor, el bajo de ale cambia al re, que es una nota real tanto del si menor como del sol, y van al sol, ¿no? Entonces te queda... y no genera ningún tipo de inconvenientes. Fíjate cómo utilizar notas reales de los acordes hace que todo sea más sencillo y te asegures de que va a funcionar. Después puedes probar cosas más creepies. Y si están bien hechas van a funcionar muy bien. Bien, vamos a avanzar un poco más porque esto ya lo hemos escuchado. Quiero ver si encontramos algún solo, alguna cosa nueva, algún juego de voces como ya hemos escuchado en alguna otra canción. Seguramente vos ya escuchaste todo el disco. Yo por cuestiones de copyright debo ir fragmentando la escucha porque quiero que el video se vea completito y además porque me encanta analizarlas. Yo también las escucho muchísimo. Me estoy guardando escuchar estas canciones para poder ir haciéndolas una a una, aunque prácticamente la mitad del disco ya lo tenemos analizado porque los fueron publicando como sencillos a esos temas, ¿no? Así que continuemos. Bien, acá para pasar al nuevo estribillo no hicieron el puente antes del... Perdón. Sino que fueron directamente, algo que es muy usual, pero llama mucho la atención esto porque generan esa disonancia entre que uno espera que vuelva a aparecer el creepismo en ese momento, y sin embargo van derecho de la estrofa al estribillo y es como, che, ¿dónde quedó eso que nos mostraron? Es como que, pum, te muestran un caramelito y cuando pensás que va a volver a picar, no está. Hermoso. Ok, ahí tenemos una nueva parte, pero fíjate, el riff de esta parte final... Para pasar del estribillo a esta parte C o nuevo puente, antes habían hecho el super tonal, nada del otro mundo, pero ahora van al séptimo sensibilizado, es decir, en vez de tocar un la, como estábamos escuchando antes, bueno, nunca escuchamos en la en realidad, pero suponíamos que estaba por ahí, aparece un la sostenido, ¿no? Que lo hace más raro, porque... es como si fueras al dominante de si menor, que es el fa sostenido mayor. Pero no resuelven ella, sino que lo dejan... Eso es muy interesante, porque si yo lo hiciera con acordes... no suena tan épico, tan raro. Ahora, si vos lo haces melódicamente, con un riff tranquilo, que ya hiciste escuchar este riff, ¿no? Pero lo cambiás... decís, apa, ¿qué pasó ahí? Y es una sola nota en un solo lugar. Tremendo detalle.
Che, es una parte buenísima. Y fíjate que están todo el tiempo como usando nota pedal en el sí y suena todo súper poderoso. Espero que me dejes cualquier otra recomendación debajo en los comentarios. Desde ya que me comprometí a analizar todas las canciones del disco, así que irán apareciendo paulatinamente porque después hay un trabajo de edición que hacer. Esto no se acaba acá, así que tengo trabajo por delante, pero lo disfruto muchísimo porque me encanta escuchar The Warning, así que cuando vengan para la Argentina, háganme acordar o díganmelo porque probablemente se me pase como se me pasan muchas fechas, así que nada. Espero que vuelvan pronto y que este año, todavía queda tiempo para que vengan este año. Fíjate que lo interesante es que, como decía Fito Páez, si bajás, en algún momento tenés que volver a subir. Y ellas hacen las dos cosas al mismo tiempo, mientras parece que la voz está ahí clavada, hay algo en los graves que está bajando, y después está la guitarra que hace como un ascenso, como un esfuerzo para escapar justamente, ahora que caigo en el nombre de la canción. Si sabés de qué trata la canción, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, porque no nos detenemos mucho en la letra, que creo que es una falla en los análisis y que sería correcto que le dediquemos un poco de espacio, pero siempre me dedico mucho más a lo musical porque es lo que más me gusta y bueno, por ahí se me pasa un poco de largo la letra. Por eso pido tan amable tu colaboración, que seguramente ya la tenés recontra sabida y vas a poder explicarla mucho mejor de lo que yo pueda comprender en este preciso momento a lo largo del video, ¿no? Bueno, adelante. Ahí apareció. Uy, aparecía una voz súper traqueada, hermoso, otra vez lo mismo. Esos detalles que están agregando en todo este disco creo que son el fuerte o la parte más importante de toda la canción, porque es muy loco. Quizás dijeron, che, mirá este pasaje que compuse, que hice, que saqué, y después hicieron todo el resto de la canción solamente para encajar eso. Puede ser así o puede ser que lo hayan puesto al final. Sinceramente, desconocemos. Ojalá algún día pueda tener una charla o entrevista con ellas para preguntarles estas cosas. Che, ¿cómo se les ocurre esto? ¿Estaban ahí simplemente tocando, zapando un poco y salió? ¿O se ponen más a, che, mirá cómo funciona esto, otro? Porque es muy interesante conocer el proceso de creación de los artistas, porque eso nos habla mucho de sí mismos también, ¿no? Nos dicen cómo son, cómo piensan, que eso es lo interesante. Porque uno escucha esto y dice, ¡fua! ¿Qué cabeza que hay que tener para poder cranear todo esto? O qué sensibilidad también, porque no es todo neuronal o intelectual, sino que hay algo de sentir que esto va en ese momento. Y cuando uno lo escucha diga, totalmente, va en ese momento. Pasan dos cosas acá. Por un lado está el efecto Doppler de fondo, ¿viste ese sonido como una sirena que va desafinándose? Que ya hemos escuchado en otros análisis. De hecho, en Apologize está esto. Ese salto de tercera que van detuneando. Y ahora aparece este riff. Arrancan en si menor. A ver si lo puedo cambiar acá, si se ve. Yo creo que van a hacer el mismo descenso que antes. Y después... Ok, vos me decís cómo suena mejor, ¿sí? Vamos a hacer un juego. Opción 1. Opción 2. Están ahí, hay una sola nota de diferencia, el do sostenido o do, porque no estaría sacando bien qué está ocurriendo, pero ya que estamos en esta perspectiva metalera, me parece más interesante que hagan sol, fa sostenido, do natural, así se forma el tritono, el diágulus entre el do y el fa sostenido que resuelva el si. Entonces te queda... ¿Viste que después salta para arriba? Hermoso, loco. Fíjate cómo están utilizando el mismo recurso que antes, pero en vez de hacerlo hacia abajo, lo están pensando primero hacia arriba, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Es una maravilla.
Es increíble cómo nos hacen pasar de un estado de ánimo al otro. Es como, te voy a pegar una trompada y pues, no, está todo bien. Es como, ¡fua! Muy idas y vueltas, muchas emociones encontradas, pero todo parece encajar perfectamente bien. Es como si narraran la historia de un día de cualquier ser humano, en donde hay un momento que se enoja y a los 5 minutos está como súper tranquila haciendo otra cosa o dedicándose o un poco triste, un poco alegre y demás. Y me parece que parte de la narrativa de The Warning es, por lo menos a través de la música, más allá de las letras, porque ya uno puede escuchar el track musical solo y decir, qué locura todo esto, ya pueden beberse de todo eso. ¿Qué opinas al respecto? Espero que hayas elegido la opción 1 o 2, ¿sí? Dejalo escrito abajo en los comentarios como 1 o 2 o algo por el estilo. O podés proponer otra opción también, ¿por qué no? Compongamos una canción a la The Warning en los comentarios. Hermoso todo, estamos en el estribillo final, vamos a ver si tiene coda o si la rompen toda con el estribillo nomás para finalizar. Queda muy poco, cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Esto me ha gustado mucho, recordate que esto está en si menor, la otra canción estaba en re menor y la otra que habíamos analizado, 6 Feet Deep, ya no me acuerdo. Dios, qué poca memoria. Pero bueno, andaba por ahí también. Seguramente era una tonalidad menor. Do sostenido menor. Ahí está, fíjate. La primera está en do sostenido menor. La segunda estaba en re menor. Después creo que viene Sick y Escapism, no me acuerdo en qué número de track está, pero está en si menor. Fíjate si en los 12 temas utilizan 12 tonalidades menores distintas. Lo vamos a ver cuando terminemos todos los análisis. Esto finaliza así. Final épico, maravilloso. Como siempre me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a The Warning, Trying Again, como dice la última frase que estamos viendo en pantalla. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like y dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.